noches a todos, a todas, a todes. Estamos nuevamente con Mendoza Igualitaria, el programa de mendocinos y mendocinas por la igualdad. Saben que este es el horario en el que habitualmente, cuando las cosas no se complican, está el programa Payana de literatura menduca. Las chicas están otra vez ocupadas con la Feria del Libro, que comenzó el viernes pasado y dura hasta este domingo. Así que las acompañamos desde acá. Les contamos que Payana, además de sus puestos de venta de siempre, y como digo, estar participando en la Feria del Libro con un stand propio, van a estar mañana, sábado, en sus dos versiones. La del Le Parc, que es donde se está haciendo la feria de la ciudad de Mendoza, desde las 10 de la mañana, y la del Playón Municipal de San Martín. San Martín se iba a hacer la semana pasada, por problemas climáticos se suspendió. En el Le Parc, mañana, por iniciativa de Payana, se podrá experimentar con la poesía mendocina susurrada. Así que pueden acercarse al stand de las chicas. Y en la feria en San Martín se incluyen las actividades suspendidas el sábado pasado, como les decía. Por otro lado, van a estar con la colectiva PAP en Malandra Restobar de 1369 en San Martín, con intervención, ferias y lecturas. Esto es mañana por la noche. En lo que se refiere a mendocinos, mendocinas y las cuestiones que hacen a derecho y diversidad, tenemos muchas otras actividades si queremos enterarnos. El programa de salud sexual y reproductiva organiza este miércoles un encuentro que se llama ¿Y vos qué sabés? Taller de salud sexual para la comunidad. Se hace el miércoles 24, comienza a las 8:30 de la mañana, sigue hasta las 12:30 del mediodía, en el SIC número 1, de 9 de julio 3502 de Capital, y es una actividad gratuita. Sí, hay que inscribirse previamente, escribiendo a saludreproductiva@mendoza.gov.ar o llamando al 423-6908. Ustedes ya saben que la gente del programa es amiga de este programa, son personas sumamente comprometidas con su tarea, solidarias, muy responsables y que tienen una gran vocación por esto, así que todo lo que puedan aprender lo van a tener ahí con ellas. El equipo de capacitación, sobre todo, tiene todas nuestras fichas. Y hay una actividad ya del partido, Mujer, Género y Salud Reproductiva, que se hará mañana de sábado en el PJ de Maipú, en Rivadavia 175. Comienza a las 9 de la mañana. Las actividades se refieren a salud sexual y reproductiva, identidad de género y mujer y rol político. Desde tempranito, desde las 10, la primera actividad y la última arranca a las 4 de la tarde. PJ Diversidad Mendoza y otras organizaciones. Vale la pena por los disertantes y las disertantes, así que aprovechen y acérquense a ver de qué se trata. Si quieren más información de todo esto, nos escriben a nuestras redes, ya saben, en Facebook estamos como Mendocins por la Igualdad, en Twitter como MZ Igualitaria, en Instagram como Mendoza Igualitaria M por I, y pueden escuchar nuestros programas en los canales de la radio y también en el nuestro en YouTube, Mendoza Igualitaria M por I. Ahí nos encontramos. O nos escriben a nuestros correos, que como saben, mendocinosporlaigualdad@hotmail.com o mendozaigualitaria@gmail.com. Tenemos un invitado hoy, de esos que son de lujo, que nos encanta traer para hablar de las cuestiones más complicadas que tenemos en Mendoza. Sabemos que la salud sexual y reproductiva tiene en lo que se refiere a obstetricia uno de los capítulos más complicados, porque es un área en la que se pueden practicar y se practican distintas formas de violencia, no solamente en la provincia de Mendoza, pero aquí tenemos algunos casos particulares. Vamos a hablar de esto con un médico que en algún momento se ha especializado en este tema y ya nos va a contar cómo y por qué. Buenas noches, Miguel Lisanti. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Miguel, contanos, ¿cómo fue que te acercaste a este tema? Bueno, yo durante la década ganada era médico del Hospital Central. Y
allí había un tercer piso judicializado y llegaban mujeres víctimas de violencia. Ese tercer piso judicializado tenía un policía de guardia y podría haber una asistencia legal. Uh-huh. Además de eso, en los hospitales siempre sobra una camita y un plato de comida. Era común que las mujeres víctimas de violencia salieran del hospital y si hacían la denuncia en la guardia del hospital, donde siempre hay un policía, el objetor el que ejecutaba la víctima la esperaba a la salida y si había denunciado volvía a entrar de nuevo al hospital con más lesiones. Uh-huh. Entonces yo empecé a pedir un sitio donde alojarlos a la mamá y eventualmente a algunos chicos. Uh-huh. Y después en algunos viajes que hice por Ecuador, allá a la patria de Correas en aquel entonces, pues, visité algunos sitios que eran hogares y era muy sencillo darles alojamiento a algunas mujeres y eran como hogares de tránsito y enseñarles a hacer algunos trabajos para volverlas más independientes. Cuando ladré un poco por las redes acerca de eso, me llamaron de la Secretaría de Derechos Humanos y me dijeron si no quería trabajar en la dirección de la mujer, género y diversidad, y bueno, no me dieron ningún cargo adicional. Era el mismo cargo que yo tenía por concurso en el hospital. Pasé a trabajar en la dirección de la mujer y allí comencé a organizar ciertas estrategias que no existían, ya que nunca había habido un médico allí. Entonces, dentro de esas estrategias estaba algunos pequeños convenios firmados con hospitales psiquiátricos para asistencia, por ejemplo con la salud dental, digamos, porque muchas de ellas perdían piezas dentales o tenían fracturas de maxilar, fruto de los golpes recibidos. Y además de eso, bueno, empezamos a hacer operativos de colposcopía, Papa Nicolau, mamografía, y se volvió. Con la Casa de la Mujer empezamos a trabajar haciendo operativos periódicamente con jardines maternales, etcétera. Y bueno, llegó un momento porque las leyes que favorecen a las personas o que en apariencia aparecen durante algunos gobiernos, hay gobiernos donde no aparecen esas, o sea, de repente afloran los derechos humanos. Entonces, en el año 2004 salió la ley de parto humanizado. Ajá. Y en el año 2009, que es la 25929, la de parto humanizado, y en el año 2009 la ley contra la violencia de la mujer, la 26485. Uh-huh. En ambas leyes se toca el tema de lo que íbamos a hablar hoy, Ajá. que es la violencia obstétrica. Que es un capítulo dentro de las violencias contra las mujeres. Sí. ¿Que consiste en qué? ¿Que consiste en qué? A ver, consiste en que hay una pequeña historia allí. Uh-huh. El patriarcado intentó siempre apoderarse del proceso reproductivo, ¿cierto? Uh-huh. Silvia Federici, una conocida escritora ítalo-norteamericana, dice que las mujeres son el aparato reproductor del sistema del capitalismo, uh-huh. Gratuito. O sea, es la fábrica de proletarios que no está remunerada esa fábrica. Ajá, por eso hablamos de que el trabajo reproductivo es un trabajo en sí y sí, siempre en estas condiciones. Debería ser remunerado, uh-huh. Es un trabajo gratuito. Entonces, siempre estuvo controlado desde, a mi juicio, y yo, qué sé yo, tal vez sea un ejercicio ilegal del análisis, en la antigua Grecia, que tanto nos gusta invocar, el capitalismo no existía. Ajá. A su modo, pero existían las invasiones, la guerra. Entonces, los distintos modos de amor estaban aplicados, digamos, hacia el hecho de que el sujeto fuera a la guerra y tuviera con quien hacer el amor. Por eso Aquiles y Patroclo. Y entonces dejaban a la mujer pues, un proceso reproductivo que estaba aplicada para fabricar guerreros. Uh-huh.
Posteriormente, en la época del feudalismo, ya estuvieron en condiciones más equitativas, pero cuando empezó el capitalismo empezamos con este control. Y ese control, sin duda que la medicina ha mejorado muchas cosas, ya pasamos a un poco a la época más contemporánea, ha mejorado muchas cosas en la salud, pero se comenzó a ejercer un control mucho más estricto y con ello la patologización, que sería volver al embarazo como si fuera, considerarlo como si fuera una enfermedad. Uh-huh. El embarazo no es una enfermedad. O sea, no existe ningún criterio para que una prepaga o una empresa de medicina, porque no son empresas de salud, ¿no es cierto? Salvo la salud pública, no tenga que declararse el embarazo como un estado de enfermedad previa, porque no puede haber carencia en ese aspecto, porque forma parte de la normalidad. El embarazo no es una enfermedad, es una circunstancia normal en la vida de las personas. Así es. ¿Y qué es lo que sucede cuando el embarazo entra en este terreno de la medicina, en el terreno del control estricto de la medicina? Bueno, ocurren muchas cosas que comienzan a entrar dentro del terreno de lo patológico, y las mujeres en general, las que son víctimas, que son un altísimo porcentaje, desconocen la existencia de las leyes que podrían llegar eventualmente a protegerlas. Uno de las cosas que más, yo siempre digo que el doctor House era un personaje siniestro, uh-huh, pero tenía una cosa positiva, que nos enseñaba acerca del consentimiento informado. O sea, él andaba siempre con una carpetita, con un papel allí, diciéndole a los pacientes, no podemos hacerle tal cosa porque no tenemos el consentimiento informado, uh-huh, del paciente. Entonces, empezando por el consentimiento, no se puede asumir una actitud invasora sobre el cuerpo de ningún ser humano y de una mujer embarazada, menos aún, digamos, yo me gusta pensar en el embarazo como un santuario de mariposas, digo allí, que no debe ser de ninguna manera invadido, uh-huh, y debe ser respetado. Entonces comenzaron con con ciertas prácticas que comenzaron a patologizar, o sea, primero existe una cuestión de infantilización. A ver, vení, mamita, sí, mamita, a ver, ¿para qué abriste las piernas? Mamita, gordita. ¿Qué haces, gordita? Y desautorización ante el dolor. Claro. Porque la que se queja por el dolor se está quejando de llena, se queja porque es débil, porque claro, si todas sienten dolor y se la bancan. Claro. Allí estamos comenzando con la violencia obstétrica. Cuando y todavía apenas si rompimos bolsa. Apenas si rompimos bolsa. Sí, si nos rompen la bolsa, estamos ejerciendo violencia, uh-huh, y eventualmente, si fuera necesario, tendría que tener el consentimiento de esa mujer. Cuando la mujer tiene que parir acostada, existe una cosa que no ha podido ser abolida, que es la ley de la gravedad todavía. Uh-huh. Entonces, si tenemos un elemento que pesa 3,5 kilos y lo sometemos al propio peso, va a tener tendencia a pujar sobre el cuello uterino para que sea parido, claro, o alumbrado. Es más fácil que caiga a que se, claro, deslice. ¿Por qué está en posición horizontal la mujer al parir? No por su comodidad. ¿Para comodidad de quién? Del médico que está asistiendo. Exacto. Entonces el médico tiene la luz en el techo, y bueno, y quiere ver bien, y no tiene por qué agacharse, y no tiene por qué exigirse a ciertas cosas. Si nosotros no derogamos la ley de la gravedad, por ejemplo, y le hacemos parir a la mujer acostada, alguien va a estar empujando el bebé desde el vientre hacia abajo. Eso se llama maniobra de Christeller. Ajá. Y la maniobra de Christeller, que es empujar el vientre desde la base hacia la zona genital, es considerada violencia obstétrica. Además de eso, después van a hacer la episiotomía,
Que es el corte. Es el corte de la región vaginal para facilitar el nacimiento, el alumbramiento. Eso también es algo muy común en nuestro medio, es muy común cuando vamos rumbo hacia algo poco común, que es el parto normal. Que también está siendo muy reemplazado por la cesárea programada. Exacto, sí. Vamos a la cesárea. El porcentaje de cesáreas considerado normal en todo el mundo es alrededor entre el 15 y el 20%. Es lo que oscila en las maternidades, por ejemplo, de nuestro Hospital Lago Mayor en algunos tiempos, y en otra de las maternidades más importantes del país, que es la de Tucumán. En aquellos tiempos en que yo trabajaba allí en la dirección, en algunos programas de radio me decían, pero allí todas las mujeres en el mismo ambiente, todas juntas, mal pariendo, como si fuera responsabilidad de alguien de que el Hospital Lago Mayor fuera así. Pues hace 3 años que el hospital cambió el gobierno y el hospital sigue siendo el mismo. O sea, algo peor ocurre aún. Hay carencias que antes no existían y el salud dejó de ser un ministerio y pasó a ser una secretaría, porque de ese modo no puede disponer de los recursos. Ajá. Dispone de menor cantidad de recursos. Ese hospital tiene un 20% de porcentaje alrededor de cesáreas. Ahora, ¿qué pasa en el sector privado? En el sector privado, en nuestra querida Mendoza, ronda alrededor de entre el 50 y el 60% de la cesárea. Es una cifra que no puede estar bien. Claro, no. Es alarmante esa cifra. Y entonces viene una cosa que se ha incorporado al léxico cotidiano, que es la cesárea programada. O sea, en estos días escuché de una mujer que tenía 1 centímetro de dilatación y me dijo que estaban ya programando su cesárea. Y yo le pregunté qué hacía con 1 centímetro de dilatación internada en un hospital. Y bueno, porque el parto era inminente. Bueno, pero faltaba todavía. ¿Sí? O sea, faltaba para que madurara. O sea, si fuera una fruta, tendríamos que esperar a que esté madura para cortarla, salvo que tengamos una cámara frigorífica y la pongamos allí, o no respetemos el proceso normal de todas las y no puedo decir enfermedad, de todos los procesos normales. Digamos, en este caso estamos hablando de algo absolutamente normal. Esta mujer ya estaba siendo incorporada al sistema y si no dilataba, se le cuelga un goteo, que nadie alrededor, el uso de la oxitocina, que es algo que va a fabricar contracciones uterinas para facilitar el alumbramiento. Sí, lo que llaman parto inducido. Lo que llaman parto inducido, todo eso es totalmente anormal y está considerado dentro de la violencia. Ajá. Pensé que yo me había salvado, porque eso sí lo tuve que pasar. Bueno. Sumamente doloroso. Y no te hicieron firmar por eso no. ningún consentimiento. Además de eso, existe un abuso de poder por parte de, no me gusta usar la palabra corporación médica, pero existe un poco de abuso de poder por parte de la corporación médica. O sea, no me gusta, pero lo voy a decir. Por más que a algunos colegas no les guste que hable de eso, de algún modo, en ciertas circunstancias, eso existe. Y entonces, el abuso de poder significa que en ese momento el paciente está necesitando del médico y la estructura, necesita del médico, del camillero, de la enfermera, de todos los ayudantes, eventualmente del anestesista si fuera necesario. Entonces tiene que someterse a ese ejercicio de la violación, porque es una violación de los derechos humanos. Es una violación, la violencia obstétrica es violación de derechos humanos. Que a las mujeres les costó bastante obtener, porque es recién en la década del 90 donde las mujeres pasan a ser pasibles de ser objetos de derechos humanos, aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Muy tarde en la historia. Muy tarde en la historia, y cuando ya han ocurrido bastantes tragedias.
y persecuciones y etcétera, ¿no? Pienso en esto de el abuso de poder en un momento en el que sí, nos dejan en un estado de vulnerabilidad cuando deberíamos estar siendo mucho mejor cuidadas y respetadas desde un aspecto de empoderamiento, porque el hecho de estar dando a luz, el hecho de estar trayendo vida al mundo, no es moco de pavo, es un trabajo importante que surge de un proceso. Digo, sí. Releía esta tarde un texto con el que me había peleado en su momento, en el que parecía que estaban hablando del embarazo como un estado, y el embarazo no es un estado, es un proceso. Es un trabajo que se hace a lo largo de meses para llegar a esa conclusión que es el poder parir y traer una vida al mundo. Y eso debería mirarse de otra manera, digo, no como una patología. A los dos que nos gusta la literatura, en inglés el parto es delivery. Y en el idioma castellano es dar a luz. Sí. O también hay una palabra poética, la palabra alumbramiento, alumé del francés. Entonces, es mucho más poético esto. Sí. Entonces me gusta a mí el alumbramiento, porque es cuando el bebé va a ver la luz, digamos. Ajá, después de haber vivido tantos meses en la oscuridad. Claro, en la oscuridad o en el líquido amniótico. Ergo, estas cosas, si uno las conoce, o si las mujeres las conocen, pueden llegar a conversarlo con el médico. Eso no quiere decir que las esté mandando a pelearse con los médicos, simplemente a que traten de no de serlo, de algún modo se converse, se dialogue antes de elegir el obstetra. Porque, digamos, en el mundial anterior, no que el último que vivimos, yo había anunciado que íbamos a tener una epidemia de violencia obstétrica, porque, bueno, cuando había partidos muy importantes, sí, se programaban los partos. O sea, programar el parto no, programar la cesárea. Digamos. Para asegurarse de que no interfiriera con el partido. Claro, para que al horario del partido que Argentina jugaba con, qué sé yo, con Francia, no coincidiera, y el médico y el personal, no solamente el médico, sino todo el personal de la salud tenía que estar eventualmente hasta en el bar, bien pudiendo ver el partido sin que nadie les perturbara eso. Entonces se produjo. O sea, no había una orden del día, había un fixture ahí para... Claro, había que cumplir con el fixture ese de los partidos y del Mundial. Tal vez si jugaba, qué sé yo, Senegal con Honduras, no fuera tan importante y bajara el promedio de cesáreas, digamos. O de los goteos, por ejemplo. O sea, todo depende de qué hora es, qué inoportuno sea. Si el sujeto eligió la especialidad de la obstetricia, pues tiene que saber que el parto está dentro de su especialidad. Sí. Nadie lo mandó, nadie lo obligó a ser obstetra o partera. Nadie obliga a nadie aquí, que yo sepa, salvo en el caso en el que se va, si saliera la ley del aborto, tendrá que haber los que se llaman un determinado porcentaje de sujetos que estén nombrados y que no sean objetores de conciencia. Ajá. Eso debería funcionar en el supuesto caso de que ojalá que se vuelva a votar la ley. Con el tema del aborto, por ejemplo, algunos colegas, por ejemplo, tienen la costumbre de, si sospechan de que el aborto viene fabricado de la práctica, de alguna práctica clandestina, no la clandestina oficial, es la que están... la que está disfrazada de apendicitis, de quiste ovárico. Exacto, que por las inmediaciones de la comarca Menduca. Entonces... si sospechan de que una de esas mujeres viene con un aborto en curso, tienen la costumbre de no hacerle anestesia, para que te duela bien, mamita, para que aprendas a no abrir las piernas cuando no te toca, y vení acá, acostate y te voy a hacer el legrados acá en el hospital, porque te toca, porque ya está, porque el aborto está en curso,
Primero se sospecha que el aborto espontáneo no existe, o sea, se sospecha de todas las mujeres como que se han intentado, o sea, se metieron un perejil o una aguja de tejer para fabricar el aborto porque no reunían el dinero suficiente como para asistir al aborto clandestino, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa entonces con esas mujeres? Además de la práctica violenta, tenemos el problema de las denuncias también. Y sí, eso es pasible de ser denunciado. O sea, todo el mundo tiene derecho a ser tratado como un ser humano. Es lo que estamos hablando. Sí. Digamos. Estamos hablando de que si alguien pide, por favor, que si lo van a someter a un proceso de que le den la chance de no tener dolor, pues eso sea posible. También si alguien quiere tener un parto normal, de que eventualmente se explique qué es lo que se va a hacer. O sea, la mujer pueda decidir si quiere estar sola en la sala de parto o si quiere estar con su pareja, hombre, mujer o quien sea, en la sala de parto, porque ahora con la fertilización asistida, otra ley que casualmente llegó durante esa década, sí. Son cosas está que muy claro. muy casuales. Cuando se amplían los derechos y cuando se recortan, claro, sí, lo hemos trabajado muchas veces aquí. Sí. Claro, entonces, bueno, cuando eso pasa, la cosa se pone difícil y lo único que hay que saber es que existen las leyes. Y cuando una mujer se queda embarazada, sería bueno que supiera cuáles son sus derechos. Además de tener derechos humanos, como el resto de los mortales, tiene que saber que existen leyes sancionadas en el 2004 y el 2009. Que protegen específicamente sus derechos como mujer y protegen específicamente sus derechos ante la situación de parto. Claro, en el año 2007 Venezuela fue, casualmente Venezuela, de ese lugar que a la gente le gusta hablar tan mal de Venezuela. Esta mañana hablábamos en un seminario acerca de que se está pagando una tasa interbancaria de las LELIC de referencia interbancaria del 73%. Tanto miedo que teníamos que fuéramos Venezuela, tenemos una tasa de referencia interbancaria multiplicado por 3. Esa Venezuela, que le duele tanto a algunos, sí. Fue el primer país del mundo en poner sanciones a la violación de los derechos humanos dentro de las leyes de violencia obstétrica. Entonces fue el primer paisito en elaborar sanciones, porque los demás estaban siendo protegidos. La mujer que es sometida a violencia, tanto como su bebé, pasa mucho tiempo padeciendo este tema de la violencia y el tema del traumatismo. Quedan con problemas psicológicos que requieren asistencia, que generalmente no son tenidos en cuenta, no se les informa acerca de muchas cosas que les ocurren. ¿Hablamos de la depresión puerperal o hablamos de una situación traumática? Hablamos de la depresión puerperal, de lo cual se habla poco, digamos. La depresión posparto, la depresión del puerperio se les informa poco, a las mujeres se les habla poco de esas cosas, porque existe el instinto materno que es un invento, digamos, del cristianismo, digamos, porque el instinto materno no existe, ninguna mujer tiene instinto, los animales tienen instintos, pero el instinto materno no. Muchas veces la depresión posparto o la del puerperio, la mujer no tiene ganas, se pregunta quién es este sujeto que está al lado mío acá, de dónde vino, cómo apareció, nadie le explicó, no hubo una psicóloga que les dijera, a ver, usted le va a pasar esto, le puede llegar a pasar eso, y debiera formar parte del staff de asistencia en los hospitales y, por qué no, en la práctica privada, siempre y cuando no ocasionen demasiados gastos, porque las empresas prestadoras de salud no les gusta que
que les ocasionen gastos, ¿no? Pero sí, como se hacen cursos de preparto, podría hacerse una o dos reuniones posteriores donde a las mujeres se nos explicara que, bueno, vamos a tener momentos difíciles, momentos agradables, momentos sumamente desagradables. Todavía estaremos regulando nuestras hormonas nuevamente y eso generará toda clase de emociones, y que eso no se combine con la culpa de que si no amamos pues, todo el tiempo a nuestro bebé, en entonces algún momento somos van a malas tener madres. ganas de tirarlo por la ventana, o no van a sufrir mucho el hecho de no dormir. No estoy hablando de tirarlo por la ventana, no estoy mandando a nadie a tirarlo por la ventana, pero sí quiero decir o sea, que hay nos muchas veremos veces que desbordadas la por mujer las emociones y tenemos que siente saber qué va a inquieta. pasar. A mí me pasa con miembros de mi familia que yo fui padre de 3 hijos, y entonces nunca me di cuenta, o sea, no me acuerdo, afortunadamente borramos ciertas cosas de la memoria, no me acuerdo de esas cosas, de esas noches sin dormir, de ese primer año, y ahora me pasa con los miembros de mi familia, las mujeres miembros de mi familia, que las veo como mártires, cuando no debería ser así, porque si alguien alguien les tendría que decir qué te va a pasar después de parir, cómo va a ser el primer año, cómo va a ser el tema de la lactancia, porque nosotros decimos, hay que darle la teta. Bueno, a ver, pará, un momento, que el que da la teta es la mujer, y tiene que estar preparada para eso. Alguien le puede decir de que a veces el bebé no va a querer la teta, a veces va a querer la teta, a veces va a querer demasiado teta, etcétera, y además de eso tiene que a veces hacer no un funciona, montón de... que a veces duele demasiado. Exacto, todas esas cosas. Bueno, entonces arrancamos con una infantilización de la mujer, vení mamita, arrancamos con que no se les pide consentimiento para hacer ciertas prácticas de las que hablé recién. Uh-huh. Hay muchas veces dicen, no se pide permiso para dar un trabajo práctico en la Facultad de Medicina. Entonces una mujer tiene que ser atendida por un obstetra y eventualmente un ayudante, y de repente aparecen 10 sujetos. Y dentro de esa referencia aparecen 10 sujetos que, si están tomando un práctico para que le están enseñando cómo es el proceso de la dilatación del cuello uterino, los 10 sujetos hacen un tacto vaginal, para lo cual debía tener consentimiento hasta el titular del ginecólogo, ¿no es cierto? Uh-huh. Para poner sus dedos dentro de la vagina de la mujer. Por acá se dan prácticos en las mujeres con cuerpos de mujeres embarazadas, sobre todo si son más pobres, ¿no es cierto? Porque en los hospitales, o adolescentes, claro, adolescentes que desconocen sus derechos. Un cuadro aterrador, porque llegar con 16 años a una sala de parto, imagino que ya de por sí es bastante difícil, bastante traumático, y además pasar por esta situación de que una cantidad de sujetos desconocidos vayan a hacer una práctica que resulta violatoria. Sí. No puede ser sano para nadie. Yo fui docente de la Facultad de Medicina, y yo fui un residente desde el año 76, donde empecé la residencia. Y nosotros dábamos práctico con los pacientes, y en ningún momento, en esa época, no se usaba el consentimiento. O sea, fumábamos en la sala, me acuerdo, porque, bueno, si vos querés ambientar una película, como Apolo 13, por ejemplo, le pones 4 o 5 chabones fumando, sí, y listo, ya te trasladaste a una década especial. Y en esa época dábamos práctico con los pacientes y hablábamos. Y se causa daño muchas veces hablando y explicando, porque el paciente no sabe de qué están hablando. Eso se llama iatrogenia, el daño que el médico produce con las palabras. O sea, si yo estoy hablando, de que el sujeto no tiene el diagnóstico, es poseedor del diagnóstico, alguien le privó el diagnóstico porque tenía miedo de decírselo, y de pronto se juntan 10 alumnos alrededor de la cama y yo empiezo a hablar de cáncer de pulmón, lo más probable es que piense que estamos hablando de él, alrededor de esa cama, digamos. O que oye cosas que no termina de entender en qué marco se dice, como claro. He escuchado alguna vez en el hospital, alguien que se quedó con la idea de que su feto era microcefálico porque había oído que durante la ecografía le había parecido al ecógrafo que la cabeza se veía un tanto pequeña en relación. Sí, decirlo en voz alta, eso es causar daño. Y con respecto al bebé, por ejemplo, otro caso considerado violencia también es el desapego, digamos. Eso de que el bebé nace y le es negado
O sea, la madre pregunta, ¿está bien? Pregunta, pues, cuando pregunta si está bien, pregunta si no tiene una enfermedad, una malformación congénita que pudiera haber pasado desapercibida en la ecografía, o si está vivo. Si la madre no lo siente llorar, supone que uno de los temores es que el bebé nazca muerto. Entonces se les niega el contacto. Si el bebé va a parar a una internación en neonatología, la mamá no tiene que pedir permiso para entrar, porque es su hijo. O sea, tiene que ponerse el personal de neonatología tiene que saber que por ley la madre debe conservar el apego por su hijo. Entonces, porque muchas veces las privan de esa visita bajo el argumento de que podrían ser pasibles de infectar a otros niños. Bueno, pues se pueden tomar elementos preventivos para que eso ocurra, pero la mamá podría entrar cuando se le ocurra a la sala de neonatología a visitar a su bebé hasta tanto se lo devuelvan. Y cuando hablamos de devolver, es como si nos hubieran robado algo, ¿no es cierto? A veces, sin duda, que es necesaria una internación neonatológica. Yo no digo que eso no sea necesario, pero sí, sí, la mujer es pasible de tener derechos sobre su hijo. Miguel, no quiero distraerte demasiado porque se nos está haciendo la hora. ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué es lo que sabes respecto de la situación actual en los hospitales? Mientras nuestra operadora Ana Gutiérrez se ríe, imagino, para no llorar. Hablando del Lago Mayor, el Poricien. Los hospitales públicos de Mendoza. Que te siguen atando cuando vas a parir. Claro. Te atan a la cama. Sí, yo no creo que haya cambiado nada, o sea... Que te ponen horario para entrar a neo mientras que tu hijo hace 2 meses que está ahí. Claro, o sea, eso sigue existiendo. Eso no creo que haya cambiado. O sea, las cosas no han cambiado para mejor, las cosas han cambiado para peor, porque existe menos presupuesto del que teníamos antes. O sea, por ejemplo, este año hubo, o sea, porque las malas noticias nunca se saben. Yo para hacer otro programa de radio, me pidieron que hablara de la gripe, o gripa, como se le dice en algunos países europeos, la gripa. Y acá había habido casos de muerte por gripe A, y bueno, el medicamento que se usa para supuestos casos como eso, no había disponibilidad en los hospitales. Entonces, negar la noticia era un modo de ocultar la carencia de ciertos medicamentos. Yo creo que, así como no existe eso, no existe misoprostol. Ajá. ¿Por qué no hay misoprostol? Porque es caro. Porque es no es porque es una negocio. No compra misoprostol porque nuestra provincia no adhiere al protocolo del aborto no punible, no adhirió en su momento, autocrítica, no adhiere aún, y además de eso ejerce la persecución sobre estos medicamentos que son muy útiles como para fabricar un aborto. Aun ¿cierto? cuando lo que dice la ley es que la que prohíbe la venta al público es que sí queda restringido a los efectores de salud, pero los efectores de salud deberían poder acceder. Claro, no pueden acceder. O sea, está dentro del mercado negro, como el aborto clandestino. O sea, caemos en el mercado negro, que no sabemos si es por las corporaciones, qué sé yo, pero hay un mercado negro de eso que funciona de un modo que desconozco. En su momento lo conocía porque había un banco y una de las cosas que había propuesto era crear un banco aquí. Pero las autoridades de salud y el gobernador oportuno que pertenecía a nuestro gobierno echó a las mujeres de la Casa de Gobierno, que estábamos asentados cerca del Poder Judicial, teníamos que cruzar una calle nada más, y las echaron para poner un elemento que era favorable para hacer negocios, y las echaron de allí, nos mandaron a trabajar a un lugar donde no teníamos luz, ni gas, ni agua, ni internet, ni nada, y entonces, bueno,
empezaron a renunciar algunos compañeros y yo me fui un día. Esas cosas pasaron también, porque hay que ser honesto, digamos. Y son las que no tenemos que permitir que pasen. Exacto. Nunca más. En este contexto en el que nos quedamos a medias en el gobierno anterior, este gobierno nos quita los derechos nos quita el presupuesto para ejercer nuestros derechos. ¿Qué es lo que pueden hacer las mujeres hoy? ¿Qué es lo que pueden reclamar que se haga más allá de que haya dinero o no, porque les corresponde, porque son sus derechos? Reclamar el cumplimiento de las leyes. O sea, existe, así como existe una ley de identidad de género, tenemos una ley de matrimonio igualitario, que es ley. Sí. O sea, y eso no es opinable, es ley. No es opinable, ya es ley. El protocolo de aborto no punible no es por la decisión del gobernador de turno, es una decisión de la Suprema Corte, debería ejercerse. Nadie le preguntó si alguien qué opinaba sobre tal o cual cosa. Es como la ley del aborto, digamos, que escuchábamos al gobernador de San Juan, al ex gobernador de San Juan, diciendo que él había tenido un hijo, y anécdotas que eran totalmente imbéciles, por no con el ánimo de alabarlo. Entonces las cosas cuando son ley, la ley contra la violencia de la mujer, la 26485, es una ley sancionada en el año 2009, y la ley de parto humanizado, la 25929, es una ley y hay que cumplirla, y para pedir que se cumpla una ley hace falta conocerla. O sea, si yo no la conozco, o sea, la ley, por ejemplo, de identidad de género de nuestro país es una de las mejores del mundo. Sí. Es una de las mejores del mundo. Yo acompañaba a aquellas personas que querían hacer un cambio de identidad. Había hecho un acuerdo, porque yo me manejaba con acuerdos así, con amigos. Entonces había hecho un acuerdo con el registro civil de la Casa de Gobierno, y tenía una señora que se llamaba Olga. Yo acompañaba a las personas, y entonces con Olga le decía: necesito un DNI para esta persona que ha decidido cambiar su identidad. De todo eso, ¿qué quedó? Quedó la noticia de aquel sujeto que cambió de género para jubilarse a los 60 años como las mujeres, que era un chabón que vivía en el Chaco, no sé dónde, pero esa fue la noticia, la última noticia que hubo relacionada con esto. El resto del tiempo estamos en una fábrica negadora de derechos, así como cada vez los desaparecidos del genocidio, de la dictadura, van disminuyendo. O sea, si aparentemente mientras menos son, va a dejar graves, de ser un genocidio. Claro. O sea, si en vez de 30.000 son 8.000, va a dejar de ser un genocidio. Entonces, existe cosas graves, son cosas serias y cosas graves a los cuales lentamente las vamos sufriendo y nos vamos habituando o incorporando. Estoy poniendo signo de interrogación al final. Lamentablemente, sin que se ejerza ningún tipo de resistencia. Yo digo que yo viví la época del cordobazo, el mendozazo. Aquí yo me acuerdo de haber vuelto a mi casa con los ojos lagrimeando, y mi vieja me quería matar, porque cuando le conté que era efecto de los gases lacrimógenos, no sé, una cosa que nací con la empatía esa, no sé. Entonces, esas cosas hoy no ocurren, digamos. ¿Por qué no ocurren esas cosas cuando en ese momento en el mendozazo ocurrió? Porque hubo un aumento de la tarifa eléctrica del 30%. Acá vamos mucho más allá de eso. Mucho más arriba, y sí, venimos apenas tolerándolo y protestando. Hubo un solo episodio de rebelión que lo vimos esta mañana, o de resistencia, lo vimos esta mañana en un seminario que estoy haciendo de filosofía sobre moral y deuda que dicta Silvana Viñales, y allí comentamos acerca de un pequeño incidente que funcionó por las redes sociales, pero funcionó por WhatsApp, donde la gente llamaba a que no nos aplicaran esas 24 cuotas para financiar el gas, que después lo asumió el gobierno, o sea, lo asumimos todos nosotros.
Pero a su vez las Dicho de otra empresas manera. esas, por ejemplo, después me enteré que, por ejemplo, Metrogas, una de esas empresas, son las transportadoras de energía, habían comprado dólar futuro. O sea, pero esas empresas y los dueños de esas empresas, como Caputo y supuestamente el presidente, que fue el propietario anterior de estas empresas, no van a Comodoro Pi por el dólar futuro. No. Es que además no solamente no hay una deuda que se supone que tenemos con estas empresas, sino que ni siquiera hubo una pérdida si la plata que ganaron, que no fue poca a lo largo de estos 2 años y medio, la invirtieron en dólar futuro. Es decir, no perdieron frente Exacto. al dólar. No perdieron, pero querían agregarnos las 24 cuotas y bueno, entró dentro del perdón como la deuda para ser franco, con la deuda del papá. Entonces, Entonces, conocer las leyes, conocer los derechos que cada sujeto tiene, saber que el parto es el parto humanizado es una cuestión de derechos humanos. Y entonces conocer las leyes es un buen elemento, es un buen comienzo, digamos. Saber todo lo que a todo lo que nos gusta leer y tenemos acceso, cualquiera puede encontrar algún información, sobre todo se puede buscar alguno que hay uno de la UNESCO que lo traje aquí, que habla perfectamente de lo que pasa, de lo que ha pasado históricamente en el parto y de lo que puede llegar a pasar y de los derechos que las mujeres tienen. Bueno, lo difundimos después entonces para que nuestros y nuestras oyentes tengan acceso. Empezar entonces por conocer los derechos y saber que tenemos la obligación de defenderlos. Sí. Para nosotros y para quienes vienen. Eso. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista. Gracias a vos, Silvia. Muchísimas gracias, Ana Gutiérrez, por la operación como siempre. Gracias a FM Ágora, a Ale Gil por el espacio y a ustedes por escucharnos cada semana. Nos encontramos el viernes que viene.